Estamos a 14 de noviembre del 2023 le voy a poner ahora sí, biomatemáticas 1, para abreviar tinta, tiempo, todo. BM1, matemáticas 1. Y ayer hablamos de la necesidad y el origen de la matemática en la biología, y de hecho el origen de la biología como ciencia basado en matemáticas. Mencionamos cuál sería, de los 3 paradigmas fundacionales de la biología, uno de ellos específicamente y de manera explícita es un principio fundamentado, desarrollado con base en matemáticas, y se trata de ¿cuál paradigma o cuál teoría fundacional de la biología? La teoría genética publicada, postulada por Gregor Mendel, ¿sí? Que por cierto no se llamaba así, no sé si él se llamaba Gregor Mendel, pero la obra, ¿cómo se llamó? Y no es el chiste de primera, segunda, ¿cómo se llamó la obra? No, es por cuestiones de memoria de la tableta, que no es, ya tiene su tiempo, tuve que borrarlo, además de mi nube también está configurada, pero sí la descargaron ya. El documento les comenté que está disponible en el sitio web del curso, que está en el servidor de la UAM, de aquí de la Avenida Iztapalapa. Es el servidor de investigación IZT-UAM-MX. Experimentos en la hibridación de las plantas. Experimentos en la hibridación de las plantas. Como se dan cuenta, no dice teoría genética. Entonces, la teoría genética, que así le llamamos nosotros la teoría genética, fue postulada, publicada por Gregor Mendel, monje benedictino creo, en 1865, con el título de Experimentos en la hibridación de las plantas. Aquí tengo el título, el nombre, pero no tengo el documento completo. Experimentos en la hibridación de las plantas. Prefiero teoría genética, son dos palabras. Si lo pudieron leer, está un poquito extenso, digo, son más de 20 páginas. Y además está en matemáticas. Al principio sí, les facilité la traducción al español del artículo original. Se publicó en alemán y lo presentó de manera oral. Eso hay una reproducción, una narración en el video que está ligado en el sitio web del curso. Les comenté que también estaba disponible en YouTube. Se llama el documento, es un documental que en YouTube está en 3 partes, titulado en inglés originalmente Mendel and the Pea. ¿Bien? ¿Sí lo pudieron ver? ¿Alguien lo pudo ver el video? ¿Sí lo viste? ¿Qué te parece? Interesante, ya lo vi después de la clase de ayer. Ajá. Por eso ya se me hizo curioso de lo que comentó de que sí fue un fracaso su conferencia. Y pues de cómo él llamaba a las mismas plantas, a los mismos guisantes que eran sus hijos, o sea, que cada visitante que iba era de ahí están mis pequeños, mis bebés, y entonces ya me los cuestión. Y como él solo tenía que estar él está polinizando desde la fecundación minuciosamente cada planta, que era como alrededor de 1000, no me acuerdo cuánto
Bueno, los números están en el artículo. Las cantidades. Las cantidades de plantas con las que él experimentó y el número de semillas que obtuvo, o los números de semillas que obtuvo, todos están en el artículo. Es por eso que es importante. En el documental está interesante porque el presentador del documental reproduce o intenta reproducir al menos uno de los experimentos de Mendel, porque si uno lee el artículo se da cuenta que fueron muchos experimentos, fueron varios, en los cuales no solamente cuantificó, que es lo que reproduce en el documental de televisión o para la televisión el presentador. Él se pone a contar semillitas de la planta cultivada. Mendel, además de hacer eso, trabajar con las semillas de la planta, también estudió como experimento, a través de la cuantificación, las plantas como tales, la longitud de las plantas, las vainas, las características de las vainas y al menos las flores, creo que también. Y otras dos características relacionadas con las flores y con las semillas. Una de ellas, flores y semillas, el color. Las plantas con las que experimentó presentan variabilidad en el color de las flores y variabilidad en el color de las semillas. En algunas el albúmen es amarillo y en otras es verde. Y en las semillas, otra característica adicional que no se observa en las flores, que es la epidermis, la piel de las semillas, que puede ser lisa o rugosa. Puede haber semillas con la piel lisa y semillas con la piel rugosa. El documental, les digo, se llama Mendel and the Pea. Lo voy a poner acá con otro color, nada más para diferenciarlo del título del artículo, y que es un documental de la BBC, creo. Ahí está la referencia. No, es de National Geographic. National Geographic, ahorita estoy revisando. Paso luego me hago como en diferentes cursos, utilizo fuentes diversas. Este se llama Mendel and the Pea. Es una serie, es un documental, una serie de documentales llamados Six Experiments That Changed the World. 6 experimentos que cambiaron al mundo. Es un documental de 1999 narrado por Ken Campbell, es el personaje que sale en el documental, del Reino Unido. Está en inglés la versión original, en este caso está doblada al español. Me parece que en Chile o en Colombia es muy característica la escuela de doblaje documental en estos países, diferente a la escuela mexicana. Original del National Geographic Channel, con una duración total de 24 minutos. Está dividido en 3 segmentos, en 3 videos diferentes en YouTube. El que está ligado en nuestro curso es la segunda parte. De hecho, afortunadamente en YouTube ustedes pueden encontrar, incluso a veces lo despliega en el menú ahí de los recomendados, la primera y la tercera parte. Entonces pueden ver el documental completo. Si sería bueno que lo vieran, se lo recomiendo. Bien, el documental se llama Mendel and the Pea. P-E-A. PEA. Mendel and the PEA. No sé qué te pega o no te pega. A mí no me pega. Tal vez me pegará, no sé. Mendel and the Pea. ¿Cuál sería la traducción al español? Mendel y las chícharos.
Mendel y está en singular. No dice pis, dice pi. Por eso hay que verificar cómo lo pronuncia uno esto, porque puede sonar otra cosa. Sí, con doble E. Suena parecido, pero no es lo mismo. ¿Sí? Y el chícharo. Anécdota del día de hoy. Algunos alumnos que han dicho que mis cursos más bien parecen anecdotarios. Bueno, contribuyen, creo yo, o al menos es mi intención, contribuir al aprendizaje, a enriquecer el aprendizaje. Finales del siglo pasado, 98-99, empecé a hacer mis primeras páginas web, sitios web para apoyar mis cursos. En aquel tiempo daba yo química orgánica y bioquímica. Eran dos cursos que había entonces en el plan de estudios de la licenciatura en biología y también de las dos ingenierías de CBS. Y había dos cursos obligatorios en el tronco del primer año, de hecho del primer trimestre los dos eran, que era química orgánica y bioquímica. De hecho, bioquímica 1, eran dos cursos de bioquímica, yo daba el de bioquímica 1. Y en bioquímica 1 había, dentro del programa, los temas, había que revisar la cinética de las enzimas. ¿Sí? Cómo las enzimas catalizan las reacciones biológicas. Y el curso era un curso teórico-práctico y en el laboratorio se hacía un experimento en particular para revisar el tema de la catálisis de reacciones por medio de enzimas. Y era una reacción en la que la enzima a utilizar eran peroxidasas, unas peroxidasas que son enzimas que catalizan la oxidación biológica, por eso se llaman peroxidasas, generan peróxidos. Y se encuentran prácticamente todos los tejidos biológicos, en algunas más abundantemente que en otras. Es más fácil extraerlo de los organismos o tejidos donde es más abundante. Comúnmente en algunos vegetales y en particular en algunas semillas, como en las semillas de chícharo. Son muy ricas en peroxidasas. Entonces, la práctica se hacía extrayendo de una pequeña muestra de chícharo, no se crean demasiados, las peroxidasas a través de procesos de molienda, centrifugación, filtración, etc. Ya técnicas típicas de química y bioquímica. Eso desde el 85, 84 que empecé a trabajar, 84, 85 daba yo ocasionalmente o química orgánica o bioquímica. Y en bioquímica, pues, al inicio del curso les pasaba yo a los alumnos las copias de los manuales de las prácticas del laboratorio, dentro de ellas la de peroxidasas con chícharos. Donde decía qué es lo que iban a usar, ellos tenían que traer los chícharos y pedían el material en el laboratorio y hacían el experimento. Eso fue desde que entré a trabajar. Es más, yo mismo hice cuando estudié la carrera, en el curso de bioquímica, hice el experimento de las peroxidasas con los chícharos. Entonces ya sabía cómo se hacía y hacíamos el experimento en los cursos en los que nos daban. 85. Finales de los 80s, principios de los 90s, se empieza a desarrollar Internet, llega a México Internet. La UAM es de las primeras universidades que se conecta a Internet en México. Y para finales de los 90s ya estaba la web, la World Wide Web. Y finalmente llega el momento en el que necesito, me es útil de hecho, y hasta necesario, usar Internet generando yo el sitio para el curso de bioquímica, donde en lugar de dar las copias a los alumnos para que fueran a sacar las copias de las prácticas, las digitalicé y las subí al sitio web. Y entonces ahí las podían descargar en la página web del curso. Así como tenemos una página web para el curso de biomatemáticas ahora, bueno, tenía yo el curso, el material del curso de bioquímica en la web. ¿Y cómo es la World Wide Web de la Internet? Es internacional, pues,
era accesible para cualquier persona en el mundo. Un buen día, después de que hago eso, no recuerdo si fue en 99, 2000, primeros años quizá, me llega un correo electrónico, como muchos me llegaban ya. Lo empiezo a leer: profesor Alba, soy el profesor, no cómo se llamaba este cuate, de la Universidad de Lima en Perú. Y le quiero felicitar y le quiero dar las gracias por su sitio web de bioquímica, está muy interesante, es muy útil, y estoy usando sus manuales de laboratorio. Ah, qué bueno, digo yo, están siendo útiles a más gente que solamente a mis alumnos. Dice, pero tengo una duda. Dice, en particular de bioquímica, también soy profesor de bioquímica y estoy haciendo experimentos, pero tengo una duda. ¿Qué son chícharos? Ah, caray. Si ya sabía yo que en diferentes lugares a la misma planta o al mismo animal le pueden dar nombres diferentes en español, por ejemplo. Ay, te contesté. Muchas gracias por su comentario, profesor. Los chícharos son los guisantes. Enviar. Pasan pocos días y me llega otro correo del mismo profesor. Gracias por su respuesta, profesor. ¿Pero qué son guisantes? No entiende por chícharo, no entiende por guisante. ¿Cómo le llaman a esas cosas en Perú? No sé. Aunque ahora uno puede ir al súper y comprar frijoles peruanos en bolsitas. ¿Sí los han comprado? Compro negros, varios y peruanos. Me gustan los tres. Raúl, dejarás de ser biólogo experimental en lugar de biólogo general. Aunque en mi título de Dios dice biólogo. Que me acuerdo. ¿Para qué Linneo inventó la nomenclatura biológica? Usa el nombre científico. ¿Cómo dice en el artículo de Mendel? No me lo digan ustedes. No lo digo yo, díganlo ustedes. No se lo digo yo a ustedes, díganlo ustedes. Es Pisum sativum. Pisum sativum. Chícharo, entre paréntesis, mayúscula empieza con el género, empieza con mayúscula, Pisum en minúsculas, sativum. Es finalmente el género y especie de semilla de planta que Mendel usó para sus experimentos. Menciona otras especies. Es decir, hay diferentes especies de chícharos, vamos a decir, que pueden variar en su comportamiento hereditario, en la alividarse, por ejemplo. Mendel escoge Pisum sativum, aparentemente es el que más le gusta para trabajar con él. ¿Bien? Pues que le ponga al profesor profesor, discúlpeme, debí poner desde la primera respuesta Pisum sativum. O el experimento se puede hacer con cualquier especie del género Pisum. Usted escoja el que consiga ya en Lima, en los mercados. Muchas gracias, profesor. Ahora me contesta. ¿Sí? Problema resuelto. Usando la ciencia, no el lenguaje coloquial. Para eso lo inventó Linneo y para eso estudié biología. ¿Verdad que también se nos va al mejor biólogo se le va la liebre o se le va el chícharo? Vamos a decir. ¿Ok? Y yo no me considero necesariamente el mejor biólogo. Simplemente aprendí que tenía, en ese momento aprendí de ese profesor en Lima, a no sé cuántos chorros de kilómetros, que debo, para la comunicación entre biólogos, usar el lenguaje biológico y no el lenguaje coloquial. Si yo voy al mercado y le pregunto a la señora o señor de la verdulería, ¿me da por favor medio kilo de Pisum sativum? Me va a decir, no hay. No está obligado a conocer el nombre científico del chícharo. Me va a decir, no sea usted mamón, dígame de cuál chícharo quiere. Y me dice, yo sí estudié biología. ¿Ok? En fin. Entonces, eso para que seamos más propios cuando sea necesario. ¿Sí?
Si no, podemos hablar de chícharos, frijoles. Por cierto, en España no le dicen frijoles. ¿Cómo le dicen? No me contesten ahorita, no me sabe. Ok. Finalmente, Mendel utiliza Pisum sativum, cultiva un montón de plantas, las fecunda a mano, tenía paciencia de monje. Qué bueno que era monje y no biólogo experimental, por ejemplo. Yo, por ejemplo, a la hora de biólogo experimental me dediqué a ella porque yo soy muy impaciente. Yo, mis experimentos los hacía en un día, cuando era biólogo experimental. Actualmente soy biólogo experimental teórico. Ya no hago experimentos de laboratorio, hago experimentos al estilo Einstein, mentales. ¿Sí? Soy biólogo experimental teórico. ¿Qué es eso? Una contradicción. Pero bueno, se puede. Bien, entonces, ¿qué fue lo que midió? Así, ¿qué fue lo que midió? ¿Qué usó Mendel además de los chícharos? Lo voy a poner ahora en verde, o mejor no, con el anaranjado. Números. Fue por eso que su presentación ante la Sociedad de Botánica de Moravia fue un fracaso. Porque en lugar de hablar de plantas y géneros de plantas, él habló de números. Si bien en el artículo, y seguramente en su presentación, empezó a hablar y mencionó al que cultivó Pisum sativum, de ahí fue lo único que habló de biología, porque de lo que empezó a hablar fue de lo que viene en las siguientes partes del artículo. ¿Sí? De hecho, les recomendé en las notas del artículo leer del punto número 1, observaciones preliminares, hasta el punto número 8, la descendencia de los híbridos, en los cuales varios caracteres diferenciadores están asociados. ¿Sí? Solamente no es necesario para el curso que lean todo el artículo. Con leer los primeros 8 puntos es suficiente. Es suficiente material incluso. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen esos 8 puntos? ¿Qué dicen el punto 2? ¿Cómo se titula el punto 2? El primero es observaciones preliminares. ¿Cuáles son las plantas que va a trabajar? ¿Sí? ¿Cuál es el punto número 2? Selección de las plantas experimentales, y es donde escoge al Pisum sativum, donde menciona las variedades, las variables. Él habla de variables. ¿Por qué variables? Porque son características observables, fácilmente distinguibles. Fíjense, entre 2 características nada más, no entre varios. Por ejemplo, si yo intentara criar huskies, por eso no lo hago, perros Alaska. ¿Qué diferencia hay entre los Alaska y los huskies? ¿El pelo? El tamaño. Bueno, el perro, el tamaño, son más grandes los Alaska que los huskies, son más altos. Fíjate que depende de la variedad de Alaska. Hay unos Alaska que son muy robustos y otros que son un poco más esbeltos. Hay Alaska de pelo largo y Alaska de pelo corto, pero todos tienen la misma tonalidad de pelo. Son grisáceos y varían muy poco. Ese gris son un poquito más oscuros, un poquito más claros, pero no llegan a negro ni a blanco. Y en cambio los huskies sí. La variedad de coloración en el pelo de los huskies es importante, es grande. La cantidad de colores que podemos encontrar. Podemos encontrar desde blanco, que parecen zamolledos blancos, hasta negros que parecen el padrino de Harry Potter. ¿Sí? Ya ven que supuestamente es un perro negro, ¿no? Muy parecido a un husky. Medio blanco aquí, pero bueno, así lo pusieron en la película. Hay un problema cuando una especie de organismo presenta demasiada variabilidad en sus aspectos. Requerimos más números.
En cambio, aquí podría poner 0 y 1, por ejemplo. ¿Sí? Podría yo usar un sistema de cuantificación binario, y en parte es lo que hace Mendel. Porque podría ser en cuanto al color de la semilla, el Pisum sativum. Pisum sativum solamente presenta coloración de dos tipos. ¿Dijiste? Amarillo y verde. El álbum. Por cierto, hoy mi huevo de almuerzo estaba verde. Mi hija lo preparó con brócoli. Si se veía raro, abro el recipiente. ¿Qué es eso? Yo estoy acostumbrado al huevo amarillo y al huevo verde. Bueno, no. Cuando hice el servicio militar nos daban tortas de huevo verde. Yo quiero suponer que es porque era huevo para combate, camuflaje, color verde. Nunca me enfermé. Durante el año hice el servicio militar. Sería como entrenaban a las tropas de asalto entonces. Sí fueron, dice el servicio militar, las tropas de asalto. Ok. Amarillo y verde. Y además presenta otras dos características, otras dos variables. ¿Cuáles son? La epidermis. Liso y rugoso. Me hace ambos usar 1 y 0. Puedo usar A y B. Liso y rugoso. Mendel se topa con algo parecido a los huskies que van desde blanco hasta negro, pasando no solamente por gris oscuro, gris claro y blanco, sino que uno se encuentra huskies hasta amarillos y anaranjados. O sea, es demasiada la variabilidad de los huskies, como lo es en Pisum sativum la longitud de las plantas. Mendel esperaba encontrar plantas largas, plantas cortas, y encontró que lo hizo a un lado. Buscó un modelo más simple para poder llegar a conclusiones más definidas entre los valores o entre pares de valores. Bien. De hecho, aquí estamos usando un sistema de tipo numérico entre dos valores o entre solamente dos números, como le llamamos, ya lo dije, binario, aunque es el menos comúnmente usado por los humanos. Lo usó Mendel. ¿Cuál es el sistema de cuantificación o enumeración que usamos, por ejemplo, hoy en día la mayoría de la gente? ¿Con qué contamos? ¿Sabes contar? No cuentes conmigo, dicen. ¿Con qué contamos? Es más, así aprendemos en el preescolar. Y así lo usamos cuando empezamos a hacer las primeras operaciones en el preescolar y en el primero de primaria. No, entonces ya modificamos el sistema cuando yo estudié. Con los dedos. O te lo explico con manzanas. Con palitos y bolitas. Palitos y bolitas es binario. Palitos y bolitas. Con manzanas depende, también hay mucha la variabilidad de manzanas. Hay verdes, amarillas, rojas, hay manchadas, hay naranjas y naranjadas también. Entonces, por eso quizá Mendel no trabajó con manzanas, sino con chícharos. Además, lo que sí he notado es que no hay variabilidad. Bueno, sí, la variabilidad en el álbum de las manzanas pues amarilla y verde. Aunque sea roja o anaranjada, el álbum no es ni anaranjado ni rojo. O es verde o es amarillo. Pero la epidermis no me sirve. Es demasiado complejo el fenómeno de la epidermis de las manzanas. Además, sí, imagínense, para contar los chícharos los podía poner en un perol. Habían los chicharitos todos en un perol. Manzanas
iban a necesitar ambos, yo creo. Pues no, era impráctico. ¿Okay? Si uno tiene que buscar el sistema experimental más manejable. Entonces, pero aquí estamos acostumbrados a contar con los dedos de las manos. De las manos. No siempre ni en todos los lugares los humanos han contado con los dedos de las manos. Por ejemplo, en estas tierras olvidadas del Señor, dirían por ahí, más bien eran varios señores, Cuculcán y Huracán y demás Can. ¿Eso en qué región fue? ¿Dónde han oído sus nombres? En la zona maya. Sí, es maya. Huracán es una palabra maya. De hecho, era el dios de la lluvia, el dios de las tormentas más bien, y de los vientos. Mientras que Cuculcán era el dios de la lluvia. Sí, sí bueno, estaba medio curiosa la teología maya. Teología, porque eran sus dioses. Eran sus dioses. El estudio de los dioses parece la teología maya. ¿Cómo era el sistema de cuantificación de los mayas? ¿Cómo era? Estoy haciendo aquí dibujos. Los mayas no usaban zapatos. ¿Cuántos dedos tenían para contar? 20. ¿Cómo es el sistema de numeración maya? Vigesimal. Bueno, al final me pongo los zapatos, ahorita para no más tiempo, voy a dejar. Ok. Bien. Qué bueno que todavía es invierno. Y todavía no hace tanto frío ahorita en el otoño, a mediodía, o en la tarde. Ok, entonces, diferentes culturas pueden manejar diferentes sistemas de numeración. Luego vamos a ver, a partir de mañana, vamos a ver ya con mayor detalle qué son los números. Ahorita quiero ubicarnos la importancia del concepto de número. Aunque todavía no sepamos qué caramba es un número, o no lo hayamos definido todavía. Finalmente, Mendel usa números para contar los chícharos. Por eso no fue botánica, sino matemática su charla. ¿Qué otros tipos de números usó? De entrada no usó sistema. Ok, para la identificación de las variables usó, aunque no lo especifica, no es explícito, usa una conceptualización binaria: amarillo-verde, liso rugoso. Las flores sí, había flores de blanca, violeta, rojiza, decía. Ajá. Esas eran las. Ajá, ok. Entonces empieza a ubicar en grupos, en este caso estamos hablando aquí de semillas. Pero también usa las flores, mencionamos, usa los tallos, pero los tallos terminan mandándolos afuera. Igual lo que dice es que también vio lo que es a veces la zona epidérmica, la testa de la semilla, que tiene varias tonalidades, lo que es un gris, un blanco, un gris marrón. Sí, y ahí también le pasa como con los tallos, se le complica, se le hace bolas el engrudo. Y ya por ahí. También el aspecto de las vainas, ¿no? También las vainas. Pero termina enfocándose principalmente para sus conclusiones finales
y son las trascendentes y son la base de la teoría genética actual, la interpretación de los resultados que obtienen con estas 4 características de las semillas. Para lo cual procede a usar 2 tipos de números. Los números para contar, y de esta manera cuantifica cuántas semillas amarillas obtiene en cada una de las etapas de reproducción. Toma semilla y primero cultiva plantas y luego las fertiliza artificialmente. No, primero fertiliza y luego deja que se entrecrucen ellas. Y empieza a contar en diferentes progenies, es decir, las semillas que va obteniendo, en estas 2 características diferentes: el color y el aspecto de la semilla, el aspecto mejor de la superficie de la semilla. Bien. Y aquí obtiene una cierta cantidad de números en diferentes generaciones. ¿Okay? Y lo que observa es cómo se distribuyen estas características al pasar las generaciones, los procesos reproductivos. Y entonces empieza a comparar poblaciones de manera racional o proporcional. Serían entonces para encontrar proporciones. Y esto se identifica con 2 tipos de números diferentes. Los números para contar son los que los matemáticos llaman números naturales. Y los números para encontrar proporciones son los que los matemáticos llaman, no sé, sea para encontrar otras cosas. ¿Números reales? Números reales, números de mentiras, no son esos. Vamos a hablar de los números reales, vamos a hablar de los números de mentiras, imaginarios. Por ahí hay varios memes matemáticos, no sé si los han visto. Está y le dice a sé más realista, y el otro le contesta, tú sé racional. Hay otros tipos de números que vamos a revisar, que son los números irracionales y los números imaginarios. Bueno, vamos a recordar cuáles son cada uno de ellos, pero estos los vamos a dejar en el mundo de la fantasía, porque no nos son muy útiles para la biología. En cambio, los otros, incluso estos, también son fundamentales para entender los fenómenos biológicos. Bueno, los números proporcionales serían lo que le dice imaginario aquí, los números racionales. Porque proporción es sinónimo de razón. También hay otro nombre para este tipo de concepto matemático, que es el de cociente o división. Una división es un cociente, es una razón, es una proporción. Bueno. Y
La genética es un fenómeno de tipo matemáticamente racional. Proporciones de distribución de las características hereditarias que se observan cuando se combinan las características fisiológicas, bioquímicas de los seres vivos. Fisiológicas y bioquímicas. En algunas le llamamos fenotipos, estos son los fenotipos, lo que se ve, que son consecuencia de la combinación de los genotipos. Entonces, todo esto se describe mediante números racionales. Ahora, ¿por qué no pudo hacer Mendel? Porque Mendel no era biólogo, y no podía ser biólogo porque la biología no existía. Él está construyendo la segunda teoría fundamental o fundacional de la biología, conceptualmente, lo vimos ayer, la teoría genética, posterior a la teoría celular, que sería el primer paradigma de la biología. El segundo sería la teoría genética, y el tercer paradigma es la teoría de evolución por selección natural. ¿Por qué se da la evolución? Porque en la combinación de los genes, las especies, los organismos varían, se diferencian y se diferencian a grados tales, a niveles tales, esas variantes que dan lugar a la formación, no aparición, no salen de la nada, no es por magia, no es por el dedo divino, se van formando las especies a partir de las modificaciones en los genotipos, en los genes, los cuales se empiezan a identificar inicialmente como conceptos matemáticos abstractos. El concepto de característica racional transmisible a lo largo de la hibridación fue algo que imaginó Mendel, no por ser monje y por lo tanto teólogo, no era un concepto de tipo mágico, religioso, divino, producto de la fantasía, unos imaginarios, no, sino más bien como un concepto, una abstracción de un fenómeno real, que es más o menos como opera el pensamiento científico a partir de la fundación de la física como interpretación del comportamiento de la naturaleza. Mendel había estudiado física en la universidad a la cual del monasterio lo enviaron a estudiar. ¿Quieres hacer algo? Estudia. Necesitamos que hagas algo para el monasterio, lo mandaban a estudiar a la universidad. ¿Qué lo mandaban a estudiar a la universidad? No podía estudiar biología porque no existía. ¿Podía haber estudiado para ser naturalista? No. Geólogo, ya existía la geología como ciencia. No, tampoco. Lo mandaban a estudiar física. Mendel en la universidad estudió física y de hecho con algunos de los mejores físicos de la época en Europa Central, como por ejemplo con el profesor Doppler. ¿Le suena? Lo del efecto Doppler, del sonido. ¡Aú! Bueno, no, eso sería loco. ¡Aú! Cuando un objeto se acerca, que emita un sonido, un avión que se está acercando, se oye, sus motores se oyen en un tono agudo, y aún en las carreras de autos. Y cuando tiene una oportunidad de estar a media recta, sobre todo, viene el auto y se oye, y cuando pasa, después de que pasa enfrente, pasa de un tono agudo, de un sonido agudo, a un sonido grave. Eso lo explicó, lo entendió inicialmente el profesor Doppler. Ese sería el tema de otra ocasión. Bien. Bueno, Mendel tenía mentalidad de físico, más que de botánico. Que bueno. Aburrió a los botánicos y fue un fracaso, se frustró, lo siento mucho, lo hubiera recomendado a mi terapeuta, todavía no lo conocí. A Mendel, sí, a mi terapeuta. Pero fue eso lo que le permitió descubrir como abstracción el concepto de esa entidad
que de alguna manera está dentro de los seres vivos, dentro de sus células, y se transmite de generación a generación de manera variable. Él ya había leído, les comenté ayer, que él tuvo la oportunidad, porque se publicó 6 años antes, y hasta hace poco me enteré, durante muchos años dije mentiras en clase, porque yo no sabía. Porque nadie me lo dijo en clase, incluso en clase de genética o de evolución. Nadie me había dicho antes de que yo lo averigüe por meterme a estudiar en internet, me puse a buscar, y bueno, sí o no, me pongo a buscar y encuentro que sí, hay por ahí un artículo, luego se los comparto, que menciona que Mendel tuvo su ejemplar sobre el origen de las especies por medio de selección natural, escrito por Charles Darwin. Mendel leyó y estudió a Darwin, y Darwin en su texto hablaba de la variabilidad de los organismos en los procesos de reproducción. Mendel lo debe haber asociado con lo que él observaba, y de hecho ya había empezado a experimentar, es decir, llegó a una observación y o interpretación inicial similar a la de Darwin de manera independiente. Porque en el artículo menciona cuánto tardó, cuántos años, lo menciona casi al principio. ¿Cuántos años tardó en hacer los experimentos? ¿Sí lo encuentran? Se los digo. A veces cuando haces lectura rápida se te pasan las cosas. Y a veces cuando encuentras algo, cuando buscas algo no lo encuentras. Les voy a decir, 8 años. 8 años de que empezó los experimentos a que los terminó. ¿Sí? ¿Ya lo encontraste? ¿Cómo dice? Dice, este experimento se limitó prácticamente en un pequeño grupo de plantas y está ahora, después de una investigación de 8 años, concluido en lo esencial. Apenas en lo básico. 8 años para hacer un artículo, una presentación ante la sociedad importante. 8 años. Bueno, Darwin fueron 3 años de viaje, más como 20 años en que se devanó el sexo, lo escribo o no lo escribo, ¿cómo lo interpreto? Copérnico, 30 años. De que hizo sus primeras elucubraciones de, no creo que sea geocéntrico el sistema, podría estar el Sol en el centro y los planetas moviéndose alrededor. Eso, según algunos historiadores, parece que lo empezó a pensar Copérnico entre 1510 y 1514, más o menos. Y su libro salió finalmente publicado en 1543. Si yo también cuando me enteré pelé los ojos. Le digo, Darwin, ¿cuándo salió publicado? 1859. ¿Cuándo regresó del viaje? 1832, creo. Revisen. ¿Cuándo inició el viaje? Fueron 3 años. ¿Cuándo terminó? Regresó a su casa y empezó a trabajar. Él nunca trabajó en una universidad. Sí estudió en la Universidad de Edimburgo, creo. En Edimburgo o en Oxford estudió. No recuerdo cuál de las dos. Iba paramédico, trabajaba en una ambulancia. No, paramédico. Estaba estudiando medicina, sí. Su papá era médico. Su abuelo era naturalista. Erasmus. El abuelo Erasmus era naturalista. El papá era médico. Y mandó a los 2 hermanos, a Charles y a su hermano, los mandó a estudiar medicina. No sé qué pasó con el hermano, pero Charles le pasó lo que le pasó a un tío mío, el hermano de mi abuela materna, no paterna, de mi abuela paterna. En su autobiografía mi tío platicaba que él era del Estado de México, de la zona de Toluca, de por allá, cerca de Michoacán. Él nació en el Oro, en el pueblo del Oro, en el Estado de México. Y esto fue a principios del siglo pasado.
Y su papá finalmente lo mandó, después de terminar la básica, lo mandó a la Ciudad de México a estudiar medicina. Llega mi tío a la escuela de medicina entonces, no existía todavía la UNAM, eso fue antes de la revolución. ¿O fue después de la revolución? No, fue después de la revolución. Sí, porque mi tío nació en 1900, nació con el inicio del siglo XIX. Ya existía la UNAM, la fundó Porfirio Díaz en 1910, ¿no? Bueno, no la UNAM, la Universidad Nacional de México todavía no era autónoma. Bueno, llega a la Ciudad de México a estudiar medicina, va a la escuela de medicina, primer día de clases, los mandan a un anfiteatro a hacer una autopsia. A unos cadáveres que él narraba, platicaba que estaban verdes, y olían. Duró media hora, salió vomitando. Darwin en su autobiografía narra algo parecido. Primeras clases lo mandan al anfiteatro a hacer una autopsia, sale vomitando. Dejó medicina, se metió a geología. Qué bueno. Y mi tío también, finalmente regresó a la casa donde vivía con su tutor, un militar, ¿qué haces aquí, muchacho? Pues es que me salí de la escuela. ¿Por qué? Pues es que fui a la escuela que me dijo mi papá, la de medicina, y su tutor, que era un militar, le dice: ay, muchacho, tonto en lenguaje militar, ¿qué haces tú estudiando medicina? Yo sé que dibujas bien, mañana te llevo. Lo llevó a la escuela de arquitectura que estaba entonces en la Academia de San Carlos. Mi tío terminó estudiando arquitectura, se tituló como arquitecto y se dedicó principalmente a la arquitectura y a la acuarela. Fue tan buen acuarelista que lo trabajó en Petróleos Mexicanos después, y fue él el que hizo varios diseños de obras monumentales para el gobierno, como el monumento a la fuente de petróleos, esa que está ahí al borde de Chapultepec, por circuito, pasando al Campo Marte. Puede uno caminar y ver ahí de lejos la fuente. Esa la diseñó mi tío. Es más, como fue en tiempos después de la expropiación y había, como siempre, crisis económica, no había lana, no había dinero para pagar modelos. Entonces, una de las efigies que está ahí es el escultor, se llamaba José Olaguibel, y otra de las efigies que está ahí es mi tío, el que está viendo de frente al monumento, que no se puede, porque pues, le atropellan. Antes se podía porque era una glorieta, pero desde que hicieron el circuito interior pues ya no se puede. El que está como viendo de frente la fuente, el que está del lado izquierdo, es mi tío. Se inmortalizó a sí mismo gracias a que no había presupuesto. Ok, entonces, algo así le pasó a Darwin. Y a Mendel no tanto. Mendel tuvo la oportunidad de estudiar física y usar la física para fundar la genética. Era difícil que este concepto surgiera de un botánico o de un naturalista a un geólogo como Darwin, porque requerían tener entrenamiento en pensamiento matemático, y es lo que tienen los físicos. Un físico ve un fenómeno y lo primero que piensa es cómo cuantifico, que es como Galileo funda la cinemática. ¿Cómo puedo medir? ¿Y cómo medimos? Usamos números para contar. Los números que usamos para contar son los números naturales. Combinaciones de números naturales nos dan números racionales, pero eso lo veremos el jueves. Por hoy terminamos. Mañana no hay clases. Miércoles no hay clase de matemáticas, sí hay clases en la universidad. ¡Ay, hay clases! Sí, la mayoría de los estudiantes en las escuelas pasan por una etapa en la que se manifiestan marxistas. Sí, están a favor de una sociedad sin clases. Sin clases en las escuelas, digo. Ok. Así que, ¿qué proponen? ¿Cuál es el principio del marxismo? Llegará a la sociedad a evolucionar a que sea una sociedad igualitaria en la que no haya clases sociales. No, aquí hablamos de las clases. Mañana hay clase de biomatemáticas, el jueves sí, donde empezaremos a
y a tratar de entender qué son y cómo podemos distinguir, así como Mendel distinguió características de los chícharos, cómo podemos distinguir a unos números de otros. Y eso lo veremos en la teoría de conjuntos numéricos. Por hoy nos despedimos.